de platicar, de analizar, de discutir lo que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera en Palacio Nacional su propuesta de reforma electoral. Sinceramente yo pensé que esperaría un poco más de tiempo para darla a conocer, luego de los revés que también que ha tenido con la reforma eléctrica, entre otras, allá en el Congreso de la Unión, pero al parecer son los tiempos que necesita actualmente el mandatario. Pero bueno, de manera resumida le puedo decir que son algunas modificaciones, cambios, pero llama mucho la atención y que es parte de la discusión, además de la desaparición de los pues órganos locales, electorales, la propuesta, la eliminación de las pluris, pero el Instituto Nacional Electoral también, esta gran modificación, y agregamos el tema de consulta. Nada más puse eso en contexto. Los especialistas acá son los que van a, sin duda, a ponerle más en la mesa datos y detalles sobre la reforma electoral, así que comienzo porque el tiempo se va volando muy rápido. Saludo con mucho gusto al periodista Conrado Quesada que nos acompaña esta tarde. Conrado, gracias. Buenas Michelle, tardes. Gracias a ti, gracias a tu auditorio, gracias Miguel y gracias a señor Chirinos. Ahí anda también Pedro Pablo Chirinos, además asesor especializado en materia electoral. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Michelle, gracias. Saludos a ti y a los compañeros. Al contrario, gracias a ti por tomar la llamada, y Miguel Sesma, quien también me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en cabina, politólogo, escritor, muchas gracias, consultor de todo. A todo tu auditorio y a los compañeros que aquí están con nosotros. Gracias, le vamos a pedir nada más nos acerquemos bien al micrófono para que nos escuche bien el auditorio. Y bueno, yo puse el antecedente de una manera muy vaga, compañeros, esta tarde, pero yo quiero saber su opinión de entrada. Quiero saber qué piensan de esta reforma electoral propuesta por el presidente, porque para muchos significará un antes y un después para nuestro país en temas políticos, en temas electorales. Comienzo, Miguel, ¿qué opinas? Mira, yo creo que esta iniciativa del presidente, y recalco del presidente y no del partido Morena, por cómo se han dado las últimas iniciativas en el Congreso, que han sido muy polémicas, sí, que es desde el púlpito presidencial, desde el ejercicio del poder, donde se implementa toda una andanada, una estrategia electoral que parece más propaganda que en verdad contribuir a fortalecer nuestra democracia. Yo creo que estamos obligados a analizarla en dos dimensiones. La dimensión eminentemente política y la dimensión técnica, que seguramente ya que se socialice la reforma, pues los especialistas van a poder darnos su opinión al respecto. Sin embargo, con lo que se ha socializado hasta ahorita en el evento que tuvo el presidente en la mañanera, ya podemos ver de qué estamos hablando. En primera instancia, el presidente toca algunos tópicos que en el inconsciente de los ciudadanos son temas que pues hablan muy mal de la política, como el asunto de los pluris. Sí. Cuando en verdad la representación proporcional en este sistema de dos maneras de elegir a nuestros gobernantes, que es la mayoría relativa y la representación proporcional, es muy exitosa en la mayoría de los países con una cultura democrática muy acendrada. Uh-huh. Y aquí hemos satanizado y hemos tenido muchos perjuicios de cómo pues se implementa la figura de los pluris por parte de los partidos. Y de ese tipo de cositas, como también el financiamiento, que obviamente también es algo que ofende a los ciudadanos, el presidente se vale de este tipo de conceptos que ya están muy afincados en la ciudadanía y lanza una iniciativa que más que abonar a una cultura democrática, creo que va en la ruta de esa estrategia que se inició desde el minuto 1 del 2018, de estar en campaña permanente y de generar una narrativa que contraste con los que siempre han estado en el poder. Y yo creo que la oposición en este sentido tiene todo el derecho de recibirla con las suspicacias correspondientes, Uh-huh. porque es una iniciativa que viene desde el poder presidencial, que no hubo un ejercicio político como es lo deseable en cualquier sociedad, no es producto de un consenso político previo, se lanza al ruedo con el ánimo de como un anzuelo para que los receptores, en este caso los partidos políticos, que es a quien va dirigida, porque la verdad es una reforma que a la ciudadanía le vale gorro, está más dirigida a la clase política, sí, con las consecuencias que tiene, y el presidente espera que la oposición muerda este anzuelo
y se inicie una polarización muy a la conveniencia de la narrativa que él ha estado creando de aquí al 24 para reducir todo a ellos son los antidemócratas, yo quiero una mejor democracia, ellos son los que se oponen a perder los privilegios, yo estoy a favor de la autoridad, etcétera. Entonces, yo creo que si bien hay puntos muy positivos, como la cuestión del voto electrónico, que los extranjeros voten en el extranjero, como reducir pues, el financiamiento, eh, también hay cuestiones muy polémicas y una de las principales que yo siento que ahí retrata de manera muy clara cuál es la postura populista es la de la elección de los consejeros Sí, del INE, ¿no? sí, Yo creo que ahí esa es la cereza del pastel que le viene a dar al traste, entre otras cosas en la forma como la avientan al ruedo y no socializarla políticamente con las otras fuerzas porque nos políticas, ¿no? acordamos de las recientes consultas y también el grado de Sí. participación de la gente y vemos que no es mucho. Pero a ver, también platicaba ahorita, los principales preocupados no solamente son la oposición, también le decía ahorita el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que aunque no lo han dicho públicamente, sabemos que allá están bastante preocupados porque al final de cuentas, en la mala práctica, por así decirlo, de las plurinominales, por ejemplo, o las prerrogativas, son partidos que pues, les está tocando salir beneficiados. Conrado, ¿cómo ves? Yo creo que el PT es uno de los principales partidos que entran en este ejemplo de los pequeños partidos que han sobrevivido por las plurinominales. Uh-huh. Habrá que ver hasta dónde todos los partidos le entran a una discusión profunda. Yo creo que aquí el tema es, para empezar, se presenta oportunamente el último día de sesión, ¿no? Además. Entonces, eso lo van a empezar a discutir durante todo este tiempo y va a ser en comisiones quizá, lo vamos a ver algunos en internet, otros no. Segundo, me molesta que vendan la idea del ahorro. Es muy fácil ahorrar. Bájense la mitad de gastos, carnalitos, y con eso nos ahorramos un montón de lana. Pensar que si eliminamos los pluris nos ahorramos dinero es lo mismo que pensar que si le bajamos la mitad del salario a todos los diputados nos vamos a ahorrar la mitad del salario. Entonces, eso también es un ahorro, pero se está hablando de posicionamientos que son popularmente atractivos. Coincido con la idea de que lo que nos ha molestado siempre es lo que nos están vendiendo como la solución, pero me preocupa mucho que hay temas que tienen que ver con lo local, con el estilo de vida de un estado como Sonora, donde tenemos características específicas que nos hacen diferentes a Chihuahua, a Sinaloa y a Chiapas. Y entonces, violentar el derecho que Sonora tiene para resolver sus problemas, como los sonorenses creemos, quitándonos un tribunal electoral, quitándonos un organismo electoral, creo que eso afecta el concepto de federación y el concepto de república, ¿no? Entonces, hay muchos temas que vienen juntos en esto que se ha dicho hasta ahora, que a mí sí me hacen sospechar, porque además yo siempre confío en los políticos. Y en segunda, porque quien la presentó no creo yo que sea la persona o la autoridad para hablar de temas electorales desde el gobierno federal. El secretario de Gobernación y una persona que tiene que ver más con temas de finanzas y de recursos, no sé si sean las personas Aduaneros. No sé si sean las personas. Aduaneros. Pedro Pablo Chirinos, ¿está del todo mal como se ha planteado y la percepción que nos ha dado en el Círculo Rojo a los periodistas la propuesta de reforma electoral? ¿Cómo ves tú? Bueno, ahora sí que vamos empezando y yo sí lamento que ya se vea todo mal desde lejos cuando en realidad pues yo creo como constitucionalista que el proceso parlamentario y de gobernar es precisamente para proponer, para discutir propuestas, para negociarlas, para consensarlas. En realidad se está abordando ya como una óptica de resistencia a algo que ni siquiera conocemos en realidad cómo es que está planteada jurídicamente. Bueno, dicen que van a modificar 18 artículos de la Constitución. Bueno, quiero ver en qué consisten esas propuestas para discutirlas con los que piensan igual que yo y con los que piensan distinto de mí, para ver a qué puntos medios podemos llegar en donde pueda haber un avance para todos, no nada más para uno. Creo que los que me antecedieron dan en el punto de que hay una dimensión política que está justificada en circunstancias y en momentos del sexenio y de una estrategia, como sea el estilo de gobernar de cada quien. Creo que estamos viendo el ejercicio de una facultad constitucional que sí nos debe replantear cuáles son los retos y cuáles son los riesgos de este ejercicio. O sea, está esta oportunidad que ya estamos queriendo como no tomarla. A ver, no salió la reforma energética porque no hubo interlocución en las negociaciones o se pasaron, se desdijeron, lo que sea. Estamos ante un escenario en donde podemos replantearnos a ver por qué actualmente el INE es un órgano hiperpolitizado, donde en lugar de haber consensos hay siempre disrupción, confrontación.
Ejemplo, la baja participación de la consulta a veces se debe a la confrontación no de un lado, sino de dos lados, de dos partes, ¿sí? Las autoridades no pueden ponerse a generar ese rol, sea cual sea la circunstancia. El tema aquí es que estamos, por ejemplo, utilizando en procesos electorales leyes que ya son obsoletas con los avances. O sea, la ley de medios de impugnación es del 96, el decreto. Habrá tenido 2 o 3 reformas niñas. Entonces, ¿por qué otra vez seguimos revisando los mismos causales de movilidad como si estuviéramos viviendo en 1990 en esa década, cuando ya podemos pasar efectivamente al voto electrónico? Efectivamente se acomodaron algunos puntos favorables que ofrecen áreas de oportunidad para mejorar, pero hay otros que quedan en la oscuridad, como por ejemplo este tema del régimen de partidos políticos donde les ponen multas y multas y multas hasta siempre, y los del Partido Verde cada proceso no saben cómo violar la veda ya de una manera cada vez más grave, por decir un ejemplo, y ahí siguen, no pasa absolutamente nada, y esto dudo que vengan el tema, no, sí hay una modificación al modelo de comunicación política, pero es para ampliar las restricciones. Híjole, pues si acabamos de ver que esto pasó en la consulta, ¿qué va a pasar en las elecciones que vienen? Una presidencial y muchas. Bien. Entonces sí hay muchos temas que bien. quedan pendientes y hay otros que se pueden aprovechar. Bien, Pedro Pablo, permítanos hacer una pausa. Ahorita mencionabas algo y había una coincidencia de un no entre Conrado y Miguel. Vamos a preguntarles por qué no coincidieron contigo en ese punto. Ya te cuento. Los chirinos ahorita, hace unos segundos antes de irnos a la pausa, y cuando decía es que no está del todo mal, estamos juzgando esta reforma antes de repente me pareció que Pedro Pablo Chirinos hablaba de una reforma para Estados Unidos, para Alemania o Inglaterra. Pero a ver, ¿ustedes qué opinan, Miguel, Conrado? No es darle la contra a los compañeros chirinos. Bienvenida a cualquier reforma constitucional que vaya a fortalecer nuestra democracia. Yo creo que eso no está en discusión. Y ahorita lo que se ha socializado son cosas que la misma oposición históricamente ha planteado: el voto electrónico, la austeridad, el voto en el extranjero. Sin embargo, viendo la trayectoria parlamentaria en base desde la presidencia que ha tenido este gobierno, no son los tiempos idóneos para meter una reforma electoral a 2 años de que se acabe el sexenio. Esto se debe hacer idealmente en una cultura verdaderamente democrática al inicio de un sexenio y acompañado de todas las fuerzas políticas, donde le den a conocer a la ciudadanía que ya hubo un preacuerdo sobre puntos fundamentales que son inamovibles y que van a fortalecer nuestra democracia, y no apelar a un sentimiento de mucho coraje que tienen los mexicanos contra la partidocracia, que es ahí, esa es la narrativa fuerte que el presidente quiere promover. Para los mexicanos, la partidocracia, esas burocracias doradas que se han aprovechado de las formas como eligen a los diputados pluris, que se han aprovechado en eternizarse en el poder, pues verdaderamente ofenden a la mayoría de los mexicanos, los gastos suntuosos, etcétera. Pero eso no es lo que está planteando la reforma. Yo creo que los partidos políticos de oposición, que son los verdaderos afectados en su vida interna por esta reforma, por las cuestiones que digo, deben de tener mucho cuidado y ver si lo que hay de fondo no son normas que le vayan a dar una sobrerepresentación a Morena en el 24. Y esto lo digo porque en las 2 últimas legislaturas, la mayoría que tiene Morena en el Congreso de la Unión es en base a la sobrerepresentación, en base a la distorsión de las normas electorales que le dan escaños de más en base a la votación obtenida, y también hay que decirlo, a la capacidad política de llegar a acuerdos con otras fuerzas. Sí. Pero que en estos ánimos de que la 4-3 trascienda al sexenio, tenemos que tener mucho cuidado que no se esté buscando una sobrerepresentación por abajo de estos postulados que se están promoviendo como muy buenos para nuestra democracia, ¿no? Pedro Pablo Chirinos, ¿qué piensas sobre lo que comenta Miguel Sesma? Sí, bueno, yo creo que tanto él como tú en el comentario tienen razón, pero es que yo no dejo de ver, porque quiero hablar con toda la libertad del mundo también, no dejo de ver que sí hay riesgos, y por eso comparto, pudiera llegarse a un escenario de sobrerepresentación si quitamos la representación proporcional. Yo sí veo con toda la reserva, y que se debe analizar con todas las lupas, microscopios, como un tema de agenda pública nacional y de interés de todos, el tema de quitar el financiamiento ordinario a partidos,
a mí me parece riesgoso. No se lo quitan a ellos, se lo quitan a todos, ¿sí? Y por otro lado, esta parte que comentaba Miguel, de desaparecer las diputaciones de RP. A ver, pudiéramos decir que no se entiende esta lógica viniendo de un movimiento que fue minoría, que ahora proponga acotar a esas minorías, pero en realidad lo que vimos fue un movimiento que emanó de otros partidos políticos. No termina de ser ese movimiento nuevo, sino que se debe a esas prácticas tradicionales a las que de algún modo todavía también apela mi compañero Miguel Rado, que quieren ver que la política sea la tradicional y como se hacía antes todo. A ver, ya no va a ser así, eso es un hecho, pero más allá de acotar el tema a un asunto de agenda política, donde si ya estamos polarizados otra vez entre demócratas y antidemócratas, no lleguemos ya a esa conclusión desde ahorita, porque perdemos la oportunidad todos de mejorar lo que es mejorable. Entonces, si de los 500 quitamos 200, naturalmente creo que Morena, no sé cuántos de mayoría de los 300 tuvo, pero parece que ganó más del 95%, si no recuerdo mal. Ahora, sí, se generaría ese escenario de sobrerepresentación, pero porque se debe a una situación de hecho en donde recibe más votos de lo que puede acomodar en todos los distritos uninominales. O sea, en realidad sí reciben esa votación. No es que ellos quieran ser sobrerepresentados. Bueno, a ver, sí veo antidemocrático a mí, yo no lo compartiría. Me parece que los puntos progresistas de la reforma debemos rescatarlos y ver qué va a pasar también. O sea, no pueden dar nada más dinero para las campañas y los años intermedios, las estructuras o cómo se promocionan las ideas sin recursos. Para hacer política definitivamente se necesitan recursos y no pueden ser recursos privados, tienen que ser los públicos los que siempre prevalezcan. Entonces, si lo quitamos, vamos a ver dinero que viene de no sabemos Dios de dónde. O del narco, hay que decirlo también, como lo decía Gerardo Real hace unos minutos. Pero Pablo Conrado, ¿qué opinas? Yo creo que aquí hay que empezar a ver la perspectiva y no ver las cosas como hechos aislados. Esta propuesta sola, sin analizar qué es lo que ha estado sucediendo, es el riesgo de caer en un juego que es incorrecto. Los resultados de la famosa encuesta o consulta, lo que haya sido el 10 de abril, nos hablan de que a las personas no les interesa la democracia. A los mexicanos les vale un carajo los votos, y votar y participar. ¿Por qué? Porque la política está completamente alejada de los intereses del ciudadano. A mí me gustaría mucho ver a los políticos, más que interesados en cambiar las reglas de cómo van a ser los políticos para los políticos nombrarse a sí mismos, empiecen a buscar cómo se acercan al ciudadano para que el ciudadano empiece a votar. Y una vez que el ciudadano comprenda lo que es la democracia, entonces hablemos de una reforma electoral. México lleva 11 reformas electorales, si no me falla la memoria, desde la mitad del siglo pasado para acá. Entonces, cada vez que hay algo que al político no le gusta de cómo se organizan, mandan a hacer una reforma y viven muy a gusto en su burbuja de reglas y de cómo administramos los recursos públicos para soportar nuestras ideas. Y lógicamente el ciudadano está cansado de eso. Entonces, yo siento que es importante un poco de mesura de la clase política y operar lo que queda de este sexenio con las reglas actuales por una simple y sencilla razón. Las condiciones mediante las cuales las empresas en México y en el mundo están operando en esos años no son para discutir temas políticos y electorales. Tenemos que analizar qué vamos a hacer con nuestras reglas fiscales, cómo vamos a proponer mejorar la productividad, si vamos a seguir el rollo de Briliana Ríos y crear el Instituto Mexicano de la Innovación. No estamos discutiendo lo que la gente necesita para sobrevivir. Estamos hoy queriendo hablar de si es o no viable una reforma electoral. Y la reforma electoral es tema única y exclusivamente de políticos y de partidos políticos. ¿Qué es lo que me molesta? Que utilizan términos muy vendibles como el voto electrónico. Si a mí me van a decir que el voto electrónico es mediante un proceso descentralizado donde no participa ni el INE, ni el gobierno, ni nadie, yo estaría de acuerdo en analizarlo. Pero no va a ser así, porque no les interesa ese juego. Es el juego del voto electrónico para decir nos parecemos a los gringos. No están hablando de innovar en las ideas, no están hablando de cómo llevamos una mejora para que la gente realmente participe. Yo siento que eso es lo que la gente ya lo tiene un poco cansado. Pero curiosamente Miguel ve positivo el voto electrónico. No, es que es positivo. Sí. El formato en el que se No, es que el diablo está en los detalles, pues. O sea, ahorita ya más o menos concluimos que no es el tiempo político para poner a 2 años de una elección presidencial una reforma electoral. Yo creo que no es un problema de modelo. No es un problema de modelo, porque los modelos, a final de cuentas, son operados por humanos. Es un problema de nuestra cultura democrática, que con esta cultura autoritaria distorsionamos
todos los sistemas normativos. Yo creo que lo políticamente correcto es darle la bienvenida a una reforma electoral que traiga estos puntos que yo creo que estamos de acuerdo, pero no hay ninguna iniciativa que venga desde el poder presidencial a 2 años de una elección que sea inocente. Se tiene que tener mucho cuidado y ver dónde pueden estar las posibles trampas, porque el mismo origen de la reforma no es democrático, debería haber sido primero consensado con los partidos de oposición para sacar una reforma que nos va a definir nuestra cultura democrática y política en las próximas generaciones. Por eso lo mencionaba, que en caso de aprobarse, definitivamente habrá un antes y un después. Mencionabas ahorita algo, Pedro Pablo. Sí, a ver, es que en realidad el proceso apenas va a iniciar y ya estamos otra vez concluyendo que no le interesa a la gente. A ver, el proceso de reforma del que hablamos es una reforma constitucional y la Constitución establece los derechos de todos. Si a algunos no nos interesan esos cambios, no tenemos que decir, solo enfócate en otra agenda. A ver, todos los cambios a la Constitución son igual de trascendentales y de relevantes. Lo que sí me parece más grave es que empezamos este proceso y ya nos resignemos a una parálisis política de la cerrazón y de decir, no, ¿saben qué? Viene mal, no es el momento, porque lo digo yo. Oigan, a ver, no se puede ya cuando el proceso inicia, ¿sí? Y a ver, si las condiciones adentro de los órganos no son propicias, entonces, ¿por qué les molesta que se haga? Yo lo que quiero es que haya un debate, que por cierto, en el contexto, no es como que viene la reforma ahorita, ya un foro de discusión en la Cámara de Diputados de la reforma electoral, de puntos realmente que están sin la mayoría disparatados, lo que se discutió en aquel momento. Pero hay un proceso de construcción porque hay problemas en las elecciones cada vez más graves que no pueden dejarse nada más para después, porque la mayoría de los mexicanos no les interesan. Pues estamos de acuerdo en eso, pero entonces nunca vamos a salir del status quo, que creo que es para beneficio de todos modificar. Yo creo que hay que poner el ojo en algunas cuestiones que sí urgen, como por ejemplo, desaparecer los OPLES. Tenemos instituciones federales y estatales que hacen lo mismo, siendo que una sola lo puede hacer. A ver, ¿habría algún ahorro ahí? No lo A ver, Conrado tiene aquí su punto de vista. Nomás un punto, Pedro. A ver, hay que ser muy claros. No se trata de que a la gente no le interese porque no le interese. Es que no creo yo que sea lo correcto mandar modificar la ley para que a la gente le interese. El político primero se tiene que bajar para hacer que a la gente le interese, porque para eso mantenemos a la clase política. Creo yo que es un punto de visión diferente. Y segundo, por ejemplo, los soples. Ahorita se está discutiendo en el Instituto Estatal Electoral un tema que tiene que ver con la redistritación de Sonora. La redistritación, visto con la visión federal, están planeando, hasta donde yo tengo entendido, quitarle un distrito al sur y mandarle otro distrito a Hermosillo. Como si la vocación de Hermosillo y del sur de Sonora fuera exactamente la misma, o no fuera necesario llevar una visión del sur de Sonora al Congreso local. Entonces, esos temas se discuten en lo local, porque lo local es lo que define la propia realidad. Pensar que desde el centro alguien tiene la visión homogénea de todo el país, eso también es muy riesgoso. Eso es lo único que yo estoy ahí nomás poniendo como punto de observancia. Pues. Perdón. Y bueno, gracias, Michelle. Perdón, es que sí, la redistritación es una facultad del INE que hace para compensar distritos federales. Entonces, si hay más gente para evitar la redistritación, se hace ese cambio, y eso se hace en el INE, en este INE que todos quieren defender, pero que en realidad no han visto cuáles son las áreas de mejora, porque realmente hay cuestiones muy graves en el INE que se esconden tras ese manto de víctima que tiran, pero por ejemplo, y seré breve, no dejan ellos que uno conozca las actuaciones de los procedimientos de fiscalización. Tú pides como denunciante o denunciado copias del procedimiento para ver cómo investigan, dicen que es una investigación reservada, pero como de un proceso de campaña público, de interés de todos, con el principio de máxima transparencia, bueno, pues el INE dice que no, y solo la UTS puede decidir cuándo te dejan ver el expediente. Eso a mí sí me parece muy retrógrada, y me parece que urge para el interés de todos que ese manto de impunidad que hay en esos procedimientos de fiscalización termine cuanto antes. Yo creo que, a ver, del interés, si alguien puede plantear más o menos cuál es el interés de la gente, de acuerdo a lo que vimos en las elecciones del 2018, pudiera ser el ciudadano presidente. Pero más allá de que esté afinada o no su propuesta, yo creo que debemos por lo menos dar el siguiente paso a la discusión,
antes de ya resistirnos, negarnos y tachar todo, prejuzgarlo, porque sí, hay cosas donde podemos avanzar y otras que sí son de mucho riesgo, que yo no tengo empacho en decir. ¿Qué pasa? Que ya se genera alguna molestia porque hay esta agenda que se lleva con estos temas y que ahora está en boca de todos, y como es el control de la agenda, dice, no, el tema no debe pasar. Bien. Entonces va a haber parálisis legislativa y estamos ya condenados hasta que se termine esta legislatura, porque A ver, adelante. no va a haber política. A ver, yo No lo va a que haber digo, política. Pablo, es de que el indicador va a ser muy claro en los siguientes días. Si una vez recibida por los diputados esta reforma electoral, hay cerrazón desde la presidencia, hay cerrazón desde Morena en discutir las observaciones, las mejoras, cómo se puede perfeccionar alguna de las figuras, porque toda iniciativa no es perfecta y es susceptible de mejorarse. Si vemos esa cerrazón desde el Poder Ejecutivo, desde Morena, estamos viendo que solo se trataba de abonarle a la polarización y de generar esa narrativa que tantos buenos réditos le ha causado al presidente en su popularidad. A final de cuentas, la emergencia de una reforma electoral viene desde el poder. Eso es un contrasentido. Debería nacer de la oposición, que siente que las reglas son injustas. Estamos hablando de un organismo electoral que a final de cuentas ha garantizado 3 transiciones en el país, que fue la que convalidó el arribo de esta expresión política a la presidencia de la República. Entonces yo creo que en los próximos días nos vamos a dar cuenta si se está hablando en serio, si se está consultando a los expertos, si en verdad la oposición puede modificar algunas cosas que sean modificables, proponer, adicionar, o la cerrazón que ha caracterizado las reformas anteriores, y pues ese va a ser el indicador que nos demos cuenta que esto es pirotecnia política en camino a una carrera electoral que, Pablo, ya empezó materialmente. Formalmente probablemente no estemos en campaña electoral, pero materialmente la sucesión presidencial ya empezó. Bien, pues yo quiero hacerles tiempo nos va a hacer falta, espero no Siempre. sea la última vez que podamos platicar sobre este tema, hacerles una pregunta final a todos, si me permiten. Pedro Pablo, ¿cómo ves? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? ¿Cómo ves los ánimos del Congreso de la Unión? Pero sobre todo también tocando el punto que ya mencionaba, ¿qué tan conveniente es a partidos que se han visto beneficiados como es el PT o el Partido Verde en una reforma electoral como esta? A ver, yo sí dudas de que se aprueben los términos. No sería esta versión la que se apruebe, sería una versión consensada, porque al final siempre las reformas electorales vienen desde el poder porque ven que se tienen que congraciar de nuevo con la gente y son los órganos legislativos los que con consensos las pueden terminar de balancear para construirlas. Dudo que se haga en esta ocasión porque hay una polarización muy marcada desde ya y yo creo que, bueno, habría que evaluar qué pasa con el PT y con el Verde, que seguramente sí van a ir con la reforma, pero están haciendo ellos sus negociaciones. Todo esto se da en el ambiente político y cada posición, la de desconocimiento por lo menos, es un primer saque para negociar su incorporación con la propuesta. Entonces, aún así dependerá de la oposición, ojalá que haya puntos de encuentro, y si no, pues nos vamos con las mismas al 24 y después entonces que la gente no se queje con la misma queja, y un INE que a la larga, en lugar de dejar menos, va a acrecentar todas las dudas sobre su desempeño. Bien, Pedro Pablo Chinés, te agradecemos estos minutos, de verdad, estás ahí en Ciudad de México, nos encontramos por acá en otra mesa de análisis si nos lo permites coincidir Con por gusto, acá. Michelle. Saludos a todos y gracias. Gracias. Conrado, ¿cómo ves? Yo creo que coincido con la idea de que todo debe ser mejorable siempre. Debemos estar buscando siempre mejores condiciones competitivas, todo eso está muy bien. Creo yo que estamos ante un parteaguas en el futuro discurso del gobierno federal. Si no avanza la reforma, todos vamos a ser unos antidemócratas, y si avanza la reforma, entonces todos los que están en contra tienen que irse. Me preocupa. Yo creo que en alguien de la clase política tiene que existir la cordura. Si tú analizas los puntos de vista de los analistas económicos en México hoy, acaban de agregar un punto de análisis más, que es la reforma electoral. Para la gente que invierte, este es un tema importante. Y para los que dependemos de la inversión privada, este debe ser un tema importante. No sé si sea el momento por eso. Yo creo que debe ser la discusión permanente, pero en estas condiciones económicas del mundo, de México, de Estados Unidos, de China, Rusia, a meterle un agregado más a la discusión se me hace peligroso. Espero
yo esto sí lo digo en serio, espero que esto se quede en una anécdota de aquí que se acabara esta administración. Y yo creo que lo estás también mencionando desde la trinchera ciudadana, Totalmente. periodística, fuera del círculo rojo, porque ya son otros los intereses claro. definitivamente en torno a la reforma. A lo mejor sí quieren, pero otro tipo de reforma, el bloque opositor, ¿no? Pero a lo mejor sí es tiempo para ellos de tener una reforma que les conviene a ellos. Me tengo que ir, nos quedamos con Miguel antes de irnos a la pausa. Miguel, Sesma, ¿cómo ves el tema, las condiciones? Y Bueno, si ves aprobándose esta reforma. me atengo a la inercia de las últimas iniciativas presidenciales y que no ha habido la voluntad del presidente y su partido de socializarlas y de acordarlas políticamente con la oposición, yo creo que no va a pasar. Pero sí me quiero sumar a ese exhorto de muchos analistas de que hay temas más importantes en este momento para el país que una reforma electoral a 2 años de una elección. Tenemos el problema de la seguridad, de la economía, que yo creo que ahí los políticos pues tienen que ser más sensibles con los ciudadanos y acortar esa distancia de desprecio entre ciudadanos y políticos y abocarse a temas que verdaderamente le interesan a la ciudadanía, como son los que mencioné, ¿no? Así es. Les agradezco mucho, Miguel Sesma, Conrado Quesada, que no sea la última vez que nos acompañe en la primera mesa que nos aventamos acá en las cabinas de Radio Fórmula. Entonces, vamos a extender los tiempos necesarios porque hay mucho que platicar sobre esto y otros temas sin duda. Un placer de verdad. Gracias. Un honor me hayan acompañado.